Conectan especies de plantas, animales y microorganismos. Contienen vida, son vida. Son un hilo visible que conecta sin fronteras, sin límites. Y atraviesan territorios y atraviesan distintas zonas y pues son un punto de abundancia de lo más elemental que es el agua para el sostenimiento de la vida. Nos referimos a los ríos, un entramado complejo que brota de la tierra y fluye a través de sus montañas y valles hasta fundirse con el mar. Sus aguas son goce y disfrute en momentos de ocio, nutrición y alimento en el día a día, unión y discordia cuando llega a los centros poblados. Los ríos están presentes en nuestra cotidianidad, pues la existencia de la vida depende del agua. En muchos casos damos por sentada su disponibilidad y pocas veces nos cuestionamos. ¿Qué camino tiene que hacer el agua para llegar hasta la tubería, para llegar hasta la casa? Y cuando uno comienza a devolverse de, bueno, yo abro la llave, ¿qué hay detrás de la llave? Ah, no, viene la tubería y está el embalse. ¿Y de dónde llega el agua al embalse? Y te devuelves caminando como por el río, ahí te das cuenta que haces parte de un todo, ¿no? Esa conciencia de ser parte de ese todo interconectado y complejo es una de las deudas que tenemos con los ríos para comenzar a salvaguardarlos y garantizar su vida y la nuestra en el planeta. En este episodio navegaremos por las aguas claras y turbias de los ríos de Latinoamérica. Remaremos río abajo con las voces de personas conocedoras del tema en Brasil, Colombia y México. Nos acercaremos a entender dónde nacen, qué pasa cuando llegan a las ciudades y qué podemos hacer para darles su lugar, cuidarlos y garantizar que fluyan en armonía con todo lo que les rodea. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast. Aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna, soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad y que generen impactos positivos. En esta producción de Transforma, queremos que las voces de especialistas y personas con experiencias reales nos ayuden a hacer evidentes las conexiones entre economía, ambiente, género y otras variables. Arriba, en las montañas, donde se respira aire puro y tranquilidad, allá donde las nubes acarician el paisaje y el sol pega más fuerte, allá nacen los ríos. Pues el nacimiento del río Bogotá es uno de los lugares más tranquilos y tal vez más, la palabra que se me viene a la cabeza es místicos, pero es un páramo, es el páramo de Guachineque, nace en medio de varias montañas pequeñas llenas de frailejones, un lugar con niebla, con mucho silencio, con humedad, y nace el río con agua cristalina, ¿no? El agua cayendo en pequeñas cascadas, toda la paz y el silencio que le puede dar a uno al páramo. Mi nombre es Natalia Cero y soy la directora de Agua y Ciudades de Conservación Internacional Colombia. Los páramos son un ecosistema único en el planeta que retiene agua. Estas esponjas terrestres naturales de gran extensión se desarrollan a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sea un páramo, como puede suceder en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica, o en un ecosistema de alta montaña como los nevados, es la acumulación de agua en estas zonas la responsable de la existencia de una red de la que, básicamente, depende la vida. El río es un sistema extremadamente fundamental para todo que funciona, para todo el conjunto de servicios ecosistémicos, para todo que tiene que ver con el suministro de fertilidad para los suelos, como conexión entre las zonas rurales, como conexión entre los distintos paisajes. En este sentido, puedo pensar el río como un grande conector ecológico en zonas rurales. Soy Beto Mezquita, ingeniero forestal, doctor en Ciencias Ambientales y Forestales. Actualmente trabajo como director de Bosques y Políticas Públicas de BV Río y soy presidente del Instituto Ciclos de Sostenibilidad y Ciudadanía. Vale la pena revisar unos cuantos datos para darnos cuenta de la relevancia de estos sistemas vivos desde muchos puntos de vista. En el mundo, 2.000 millones de personas dependen de los ríos para tener agua en la vida diaria. Esto es más que toda la población del continente americano y europeo juntos, es decir, 77 países. Los ríos también nutren cultivos, nos ofrecen peces de los que podemos alimentarnos y son clave para la generación de energía. Las hidroeléctricas en el mundo, alimentadas por los ríos, generan el 17% de la energía en el planeta.
Los ríos también son un deleite para las personas curiosas, exploradoras, que se dedican tanto al turismo como a la investigación. Como periodista de temas de ciencia y medio ambiente, desde hace 30 y pico de años, pues me ha tocado navegar bastante por mares y ríos. Entonces, pues he tenido la fortuna de navegar trozos del Amazonas, del Magdalena, de otros ríos en América Latina como el río Pacuare en Costa Rica, el río de la Plata, la desembocadura maravillosa en Montevideo del río de la Plata y naturalmente otros ríos, ¿no? En África, ríos que me fascinan porque desaparecen del paisaje. Están allí los ríos y de golpe el río se mete subterráneamente y se pierde y sale en otro lado. Eso pasa con el delta del Okavango en Botsuana, en África, que es donde tú ves que se reúnen todas estas cebras y los hipopótamos y los leones a tomar agua de estos humedales, pero es una belleza porque el río desaparece, decide irse, meterse. Soy Ángela Posada Swafford, periodista científica, escritora, autora de novelas de ciencia para jóvenes y también exploradora. Los ríos son extraordinarios no solo por los beneficios que nos brindan a miles de especies y la belleza paisajística, sino que además son parte de la cultura viva de comunidades, poblaciones y ciudades. El antropólogo colombo-canadiense Wade Davis, en su libro Magdalena, Historias de Colombia, cuenta parte de las tradiciones de los arhuacos, uno de los 4 pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Davis comparte que esta comunidad solía viajar por el río Magdalena hacia arriba buscando su fuente. Recorrían kilómetros en una especie de peregrinación llena de ceremonias y ofrendas al agua, una forma de agradecer y verificar el estado de la cuenca, su salud. En su libro también reseña textualmente: los ríos, sostienen los arhuacos, son un reflejo directo del estado espiritual de la gente, un indicador infalible del grado de conciencia que posee una comunidad. En otras palabras, los ríos son el alma de la tierra por la que corren. El río Magdalena es Colombia. Es impresionante esta cuenca. Y sí, yo creo que es que culturalmente crecimos como que mirando a las grandes ciudades, como siempre, ¿no? A los grandes focos urbanos. Pero resulta que si no es por el Magdalena, no logramos nada de esto. El río Magdalena, como dice Davis en su libro, no es solo la principal arteria del país, es la razón por la que Colombia existe como nación. En las zonas rurales donde abundan múltiples tonalidades de verdes, donde las personas crecen mirando a los ríos de cerca, pareciera que la perspectiva y tendencia es similar a la de los arhuacos, tal como lo explica Natalia. La población rural tiene esa conexión con los ciclos naturales. Tú vas a la ruralidad y te pueden decir qué meses del año son época seca y qué meses del año llueve y qué meses del año el río se inunda y en qué meses del año florece tal árbol que está al lado del río, ¿cierto? Entonces saben de los ciclos, están conectados con esa realidad dinámica del planeta y por ende, como dependen de la naturaleza, pues también tienden a cuidarla un poco más y tienden a tener esa conciencia un poco más cercana de que si yo no cuido esto, pues al final termino afectado yo directamente. Siguiendo su curso, los ríos atraviesan centros poblados y ciudades. Su desarrollo casi por defecto ha estado conectado al agua, tal como nos recuerda Beto. Mesopotamia significa región entre ríos. Y de ahí siempre todas las ciudades desde esta historia y hasta los días de hoy se desarrollan a las orillas de un río. El tema es que la forma en que las ciudades reciben, aprecian y acogen los ríos no siempre es la misma que en la ruralidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenía cerca de 45 ríos, de los cuales todos, exceptuando 2 o 3, están completamente entubados y fueron convertidos en viaductos. Es un ducto que lleva el río y arriba va una vía motorizada. Soy Delfín Montañana, soy biólogo urbano. Mi principal inquietud es lograr reconciliar las esferas humanas y natural para poder regenerar los sistemas socioambientales. Ahora, también vale la pena aclarar que no solo las ciudades impactan en la calidad de vida de los afluentes. En ese recorrido que hace el río, desde su nacimiento hasta lugares con población rural, no todo es fluido y cristalino. Las prácticas agrícolas que exceden el riego, así como el uso de pesticidas, afectan directamente a los afluentes del agua. La pérdida de bosques y degradación de ecosistemas, la extracción desmedida de peces y otras especies de agua dulce
así como la minería y el desarrollo basado en infraestructura, son otras de las actividades que amenazan las fuentes de vida en la Tierra. A la par de estos problemas, el asunto con las ciudades no solo tiene que ver con esconder los ríos y darle la espalda. El tema de fondo es otro. Normalmente el río nos resuelve un problema muy grave que es el manejo de los residuos domésticos. Entonces el río nos quita un problema muy fácil. Todos los residuos se los lleva. No nos tenemos que preocupar por manejar las aguas residuales, eso es problema de aguas abajo y normalmente acá, por ejemplo, en el río Bogotá, eso se va al Magdalena y ya, no lo volvemos a ver. Y comienza también a jugar esa relación del poder que tienen las ciudades grandes capitales con los pueblos que pasan aguas abajo, como la ciudad de Bogotá, con todo lo que hay aguas abajo de Bogotá. Lo triste es que este ejemplo que nos comparte Natalia, en el que los ríos se vuelven drenajes, es uno de los muchos casos que suceden en América Latina y en el mundo. Según el Banco Mundial, el 70% de las aguas residuales de la región no son tratadas y van a parar a los ríos. Es un patrón global, no solo es Latinoamérica y no solo es un problema que tenemos en Ciudad de México, es un asunto global y es un patrón de nuestra especie. Pero no porque nos estemos comportando de esa manera significa que seamos así. Yo creo fervientemente en que los humanos podemos construir una relación distinta con, en este caso, los flujos hídricos que atraviesan los lugares que habitamos. Entonces, ¿por dónde comenzar a encauzar soluciones reales que permitan la recuperación gradual y eficiente de los ríos que atraviesan las ciudades? ¿Qué alternativas existen para hacer posible lo que parece una utopía? Una pausa y regresamos. Hoy les tenemos una recomendación para viajar a través de los sonidos. El camino de la montaña no se recorre con las piernas, sino con el corazón. Ella es la Caracola, una mujer montaña que viaja en su casa rodante escribiendo y grabando las montañas de Colombia y sus paisajes sonoros. En su podcast encontrarás historias de montañas, desiertos, páramos y nevados en las 3 cordilleras de Colombia. Y por supuesto sobre el agua, como la del cañón del río Güejar en el Meta, la ciénaga de Pijiño en Bolívar o el río San Cipriano en el Valle del Cauca. Si quieren escucharla y viajar con su voz, busquen Relatos Sonoros de la Montaña en su plataforma favorita de podcast. Por si acaso, les dejamos el link en la descripción del episodio. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el 32% de los recursos hídricos renovables del mundo pueden encontrarse en América Latina y el Caribe. Pero esta abundancia que deberíamos salvaguardar está en problemas por las consecuencias derivadas de actividades humanas. ¿Cómo resolver un tema tan complejo que involucra desde personas hasta industrias? Pienso que el primer paso tiene que ser desde la sociedad y la sociedad para los gobernantes, percibirse que los ríos deben ser parte de la ciudad y no estar encubiertos y escondidos y solamente ahí para llevarse las cosas que no queremos. Empezar a cambiar la visión de los ríos con las ciudades creo que sería el primer paso. Y ahí, dependiendo de lo que tiene de ríos en la ciudad, dependiendo de lo que tiene de estructura en la ciudad, dependiendo de lo que tiene de posibilidad de regeneración en cada ciudad, ahí vamos a construir una estrategia. El reconocimiento es el primer paso para actuar frente a la indiferencia. Es una forma de tomar conciencia del tesoro que representan los ríos para la vida en el planeta. Y con Beto también coincide Ángela, quien nos comparte lo que piensa desde su frente de acción y experiencia. Yo estoy convencida que información es poder y sobre todo que si alguien no nos coge de las solapas suavemente y nos sacude y nos dice, mira, chica, este río es maravilloso en tantos niveles, acércate y déjalo que te hable al oído a través de la información, de la cultura de la gente asociada al río y naturalmente de las voces naturales del río, ¿no? Entonces, si pudiéramos seguir con este tema precioso de acercar a la gente al río, yo creo mucho también en los sonidos y en los olores, ¿no? Es decir, a mí me encantaría sentarme en una exposición o en un programa radial y oír los sonidos del río, pero de forma significativa. ¿Qué nos está diciendo el río cuando está seco? ¿Qué nos dice cuando está inundado? ¿Qué nos dicen, cierto, las voces de la brisa sobre los árboles cuando el bosque es seco versus el bosque de allá afuera?
Lo curioso es que al conversar con Delfín nos encontramos que este fue el primer paso para soñar la regeneración del río La Piedad en la Ciudad de México. Si tienes un río profundamente enfermo, decaído, pormenorizado, al lado, con toda la compasión hacia la vida misma, hay que visitarlo y hay que llorar con él, pero también sacarlo a pasear como a una persona que está convaleciente, y también hay que llevarle gozos, ¿no? Pero antes de seguir, un poco de contexto sobre el río La Piedad. Entre los años 50 y 60, el río La Piedad fue el primero en desaparecer y ser entubado para esconder la podredumbre y dar paso a un caudal de vehículos de todo tipo. Pero en 2017, sobre una parte de toda esa estructura, fue construido el primer humedal artificial de la Ciudad de México. Una especie de laboratorio al aire libre, como nos compartió Elías Catán, quien se dedica a la arquitectura regenerativa. Un sistema biológico de tratamiento de aguas que da cuenta de todo el potencial que hay para regenerar este y otros ríos. No es la solución definitiva, pero es un primer paso de un proceso de largo aliento para avanzar en la recuperación del río La Piedad. Este ecoducto comenzó con ese reconocimiento del que hablan Beto, Ángela y también Natalia, un trabajo colectivo y comunitario que inició en 2012 y cuyo trabajo e incidencia organizada dio resultados 5 años después. Nosotros con Elías, querido colega, empezamos a hacer picnics, ¿no?, en el río. Un río que ni siquiera estaba abierto, ¿no? El río La Piedad está entubado, abajo del cemento. Y por donde corre nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un picnic. Y la idea que emergió fue, tal vez si empezamos a actuar como si ya estuvieran aquí, un día los ríos nos alcanzarán. Y entonces, ¿qué sucede si vamos y hacemos un picnic al lado del río? Y convocamos a los vecinos, y convocamos a los restaurantes, y convocamos a las escuelas. Un sábado, vamos a pasar el día en el río, vamos a ver cómo está. El picnic nada más es sentarse a apreciar, en una actitud apreciativa, juntarnos a observar de manera profunda. Y muchas cosas suceden, porque cuando vas y visitas el río y lo ves así, el primer picnic que logramos, se contaron 600 personas, fue una locura. Y estuvo increíble, y después de eso hicimos como 8 más. Y se generó una inercia chida. Y entonces, todo río es salvable, porque no depende del río, no es el río el que esté mal, somos nosotros. Lo cierto es que no existe una fórmula perfecta. Si bien el reconocimiento y la acción colectiva son fundamentales y existe conocimiento y tecnología, hay otros factores para que la regeneración de los ríos fluya como corresponde. Las herramientas están, la parte técnica de cómo recuperar el río existe, los recursos financieros existen, pero es un tema más de voluntad política y de cómo la región ve el futuro y el desarrollo de este territorio. Y entonces ahí uno comienza a pensar cuáles son esas agendas que pesan más que tener realmente una relación saludable con el río y de cuidar el agua. Y pues esa balanza nos demuestra cuál es esa relación y esa capacidad que tenemos como sociedad de valorar el agua y los ríos. Otra forma que han encontrado algunos países para proteger los ríos ha sido acudir a un recurso jurídico, su declaratoria como sujetos de derecho. Este es el caso del río Atrato en Colombia. ¿Y esto qué significa? Significa darle derechos a un ecosistema así como los tenemos las personas. Es ordenarle al gobierno nacional junto con las comunidades cercanas que sean los representantes legales del río y que de esta manera velen por sus derechos. No es una garantía absoluta de su protección, pero es un mecanismo jurídico que genera presión. Y valorar los ríos y permitir que sigan su curso implica aprender de ellos. Aprender para pensar en soluciones que representen la recuperación de los ríos y sus entornos, para asegurar el agua en momentos de sequía y su contención en momentos de mucha lluvia. La idea es que las estrategias incluyan un enfoque integral que considere el panorama ambiental general, como nos comparte Beto. Vivimos un momento de urgencia, la emergencia climática, y quien va más a sufrir con eso son las poblaciones más pobres, son las periferias. Entonces la inversión de eso tiene que ser una inversión que va a proveer al mismo tiempo justicia. Invertir en soluciones basadas en la naturaleza es también una oportunidad de generación de trabajo y de renta para comunidades más vulnerables. Entonces es una combinación. Si estamos hablando en promocionar la economía verde, no estamos hablando de interrumpir desarrollo o de generar desempleo. Al contrario, esta es la oportunidad de invertir en soluciones que generen al mismo tiempo empleo, renta, seguridad hídrica y seguridad climática.
El resultado de un río recuperado con un área de influencia restaurada de manera integral es la garantía de un río sano que siga su curso hasta el mar, donde la vida continúa de muchas otras maneras. Los ríos, dicen los arhuacos, son como las personas. Nacen limpios, puros y en esa juventud requieren atención, cuidado. En el camino y su encuentro con otros ríos, espacios, contextos, deben aprender a socializar. Allí, como vimos, los retos pueden aparecer. Luego, cuando crecen, en fuerza, extensión y caudal, su misión es trabajar por el bien de la comunidad y entregar parte de su agua, no toda, poner sus dones al servicio de la vida misma. Y cuando llegan a una etapa final, antes de morir en su curso, el río se entrega y retorna al mar, que es el útero de todo origen. Una fusión de agua dulce y los colores de la tierra con el azul profundo e infinito del agua salada. Una fusión que se diluye rápidamente mientras fluye para trascender y ser otro ecosistema. Entonces, ¿qué sentido tiene atentar contra la vida misma? Cuidar los ríos desde su nacimiento hasta su madurez es una tarea de todos y todas, cada uno desde su rol y quehacer. Desde hacer conciencia para cerrar el grifo y consumir menos agua en la ducha, hasta pensar en acciones colectivas que le toquen a la puerta a quienes toman las decisiones. Para empezar, la cuestión es tan sencilla como pensar en lo que nos propone Natalia. Si yo estoy arriba, mi responsabilidad es con los de abajo, lo que yo hago va a afectar a los que están en la cuenca baja, pero si estoy en la cuenca baja, también mi responsabilidad es hacer que la parte alta tenga la capacidad de proteger los ecosistemas. Y ahí es cuando comienza a ver esa visión y ese cambio de paradigma que tal vez tenemos que hacer como sociedad, de uno, entender que los ríos nos conectan a todos de alguna forma tenemos una relación directa con un río, y segundo, que yo desde donde esté ubicado en la cuenca recibo unos beneficios, pero también tengo unas responsabilidades. Y en el momento que comencemos a jugar o a vernos como una sociedad que está integrada, pues creo que comienza a cambiar un poco ese paradigma del río como espejo de la sociedad. Cambiar para entender y transformar, partiendo desde la observación y la apreciación. Marte es un planeta donde alguna vez fluyó el agua por montones y ahora está seco. ¿Quién sabe si alguna vez albergó vida? Podría haber sido, no se sabe, pero ahora no la tiene. Y Marte al mismo tiempo es el hermano gemelo de la Tierra. Nacimos como dos mellizos en igualdad de condiciones, pero algo pasó allá que aquí no ha pasado. Marte es nuestro espejo en el cual nos miramos y tenemos que aprender de él. Y yo creo que los ríos son la mejor lección para que nosotros entendamos el privilegio tan impresionante que tenemos al tener un río que fluye, porque un río no puede estar estancado. El río, su naturaleza es fluir para alimentar y nutrir, dar vida, oxígeno a la atmósfera, recibirlo. Aprender y actuar en consecuencia para recuperar la vida y conservarla. La gente tiene que tener claro que la inversión en esto no es proteger la naturaleza. Es proteger a nuestra vida, es proteger a nuestras ciudades. Si queremos hablar en patrimonio, es nuestro patrimonio que está en riesgo. Gracias a todas las personas que hicieron posible este episodio y que nos ayudaron a conectar, como los ríos, con otras personas. Agradecimiento especial a Elías Catán en México y a Mauricio Madrigal en Colombia, a quienes no escuchamos, pero que nos compartieron sus conocimientos y experiencias. Este episodio fue producido y editado por Natalia Buitrago Rovira y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerda. La investigación estuvo a cargo de Laura Forero Triano. El guión fue escrito por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y diseño sonoros son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labrada. Brújula Sonora Podcast. Una producción de Transforma. Para continuar esta conversación, recuerden seguirnos en Instagram, X y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob. Eso es, Transforma GLOB. Nos escuchamos en 3 semanas.